Hola a todos, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Vamos a esperar a que se vayan uniendo, pero estoy muy feliz de estar con ustedes en esta mañana, todavía para mí, quizá tarde para muchos de ustedes, pero me siento muy contenta de estar aquí con ustedes. Un saludo para cada uno, un abrazo para cada uno. Déjenme saber desde dónde están. Hola Marju, ¿cómo estás? Bienvenidos muchachos, me encanta que estén aquí. Dari, Dios te bendiga. Ya, Dios te bendiga. Ya. ¿Cómo están? Hola, Yuchis. La verdad, me alegra mucho tenerlos aquí. La verdad, el día de hoy quiero como empezar lo antes posible porque el Señor ha estado como haciendo tantas cosas en nosotros, en nuestro corazón, pero también en personas muy cercanas a nosotros, y todo esto me ha hecho como analizar tantas cosas en nuestra vida que realmente quiero compartirlo con ustedes porque es algo que estamos viviendo en este momento, que queremos usar no solamente para nosotros, sino también poder enseñarle algo a alguien con esto que estamos viviendo. Mientras les saludo, Kendry, Dios te bendiga. Hola a las del ministerio de mi iglesia. Day and Out desde Río Negro. Wow, qué lindo. A ver. Daily. Ay, qué hermosa desde La Guajira. Ay, amiga. Qué bonito volverte a leer. Hace mucho no te leía. Qué alegría saber que están aquí. Y bueno, muchachos, vamos entonces a empezar este devocional. Y déjenme saber lo que van pensando y lo que Dios les va hablando y lo que Dios les va revelando, lo que Dios les va contando mientras les voy compartiendo esto también. Perdón, creo que me va a dar una fuerte gripe. Pero me van dejando saber durante el devocional qué van pensando, qué van sintiendo, qué les va diciendo el Señor, qué va revelando el Señor a sus vidas, porque créanme que esto me enriquece muchísimo a mí también. Mientras esto sucede, les invito entonces a los que tengan el espacio y tengan la oportunidad de tener sus Biblias ahí, les voy a dar muchísimos versículos porque realmente quiero como compartirles todo esto antes de empezar. Y bueno, vamos a empezar con este versículo. Espérenme porque me faltó la cita, pero les quiero dejar todo completo. Aquí lo tengo. Eclesiastés 7, 2, del 2 al 3. Lo voy a escribir acá porque me faltó. Eclesiastés 7, del 2 al 3. ¿Ok? Dice, es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete. El luto enseña que este será el fin de todos nosotros. El que vive el luto lo pondrá en su corazón. Es mucho mejor el dolor que el gozo, porque con el dolor se enmenda el corazón. Eclesiastés 7, del 2 al 3, y estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual. Me gusta mucho, ustedes lo saben, se los he dejado saber. Eclesiastés, ¿ok? En Romanos 5, del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esto está en Romanos 5, del 3 al 5. Santiago 1:24 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas la paciencia
su obra, más tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfeccionado, sin que os falte cosa alguna. Me gusta mucho porque hay otra traducción donde dice, para que seas perfecto y estés en tus cabales, sin que os falte cosa alguna en vuestro carácter, ¿ok? No está hablando de cosas materiales. Primera de Pedro 1:6 dice, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que pasar por diferentes pruebas. Estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Eso está en Primera de Pedro 1:6. Gracias, Jazz, qué hermosa. Salmo 66, del 10 al 12, dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se ensaya o se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos una carga pesada, hiciste cabalgar a hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste en abundancia. En esta versión también me gusta porque a veces hay una versión, no recuerdo cuál, donde también dice, y nos pusiste en nuestros cabales. Justo lo dice después de que pasaron muchos hombres en caballo sobre nuestra cabeza. Dijo, para ponernos sobre nuestros cabales. Wow, eso es muy profundo. Segunda de Corintios 12, del 9 al 10. Tan lindas las que están escribiendo las citas, qué hermosas. Segunda de Corintios 12, del 9 al 10, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo cuando estoy débil, cuando estoy en afrenta, cuando estoy en necesidad, cuando estoy en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me faltan dos, pero se los quiero dejar todos. Mateo 5, del 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mí os vituperen, os persigan y digan todo mal en contra de vosotros. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas que estuvieron antes de vosotros. El último, Primera de Pedro 4, del 12 al 13, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha venido sobre ustedes. No os parezca una cosa extraña, sino gózate cuando seas partícipe de mis padecimientos, porque también con mis padecimientos caerá sobre vosotros una gran revelación de mi gloria. Este es uno de mis favoritos. Primera de Pedro 4, del 12 al 13. Este pasaje se me hace muy, muy profundo. El Primera de Pedro, porque a veces uno quiere, y aquí lo está diciendo, que uno a veces quiere mucho la gloria, y a veces uno quiere mucho como todo lo que ve del resultado en una persona, en este caso el Señor mismo, en su vida misma, porque queremos ser partícipes de Él, de sus beneficios, de todo lo que Él es como Dios. Pero cuando queremos ser partícipes de Él, le está diciendo en esta carta, también tienen que ser partícipes de mis padecimientos y de mi dolor, para que a través de ese padecimiento puedan ser partícipes de mi gloria. Esto es lo que está diciendo este pasaje de Primera de Pedro 4 al 12. Y quiero empezar entonces, simplemente quiero decirles que este devocional es para todas estas personas que en este momento están siendo fuertemente quebrantadas.
están pasando por momentos de mucho dolor. Así que si conoces a alguien, un amigo, has estado orando por alguien que hace una semana te dijo, mira, realmente siento que ya no puedo más, o has estado durante esta semana acompañando en oración a alguien que está sufriendo, qué bueno que tomes tiempo y le envíes este devocional y vamos a entender un poco cómo el Señor usa nuestro quebrantamiento para su gloria. Y esto a veces suena como un acto de egoísmo. Recuerdo que alguna vez en mi vida se lo dije a un compañero y esa persona me dice, pero a ti no se te hace muy loco servirle a un Dios como que ama ver la gente sufrir. Y recuerdo que yo en ese momento me quedé como, wow, la gente lo puede ver así. Incluso no te sientas culpable si tú dentro de tu sufrimiento y dentro de tu padecimiento llegaras a sentirte así, como wow, le sirvo a un Dios como al que le gusta verme sufrir. Pero quiero decirte que a través de todo lo que sea que estás viviendo en este momento, el Señor recibe gloria de una manera tan especial. Y quiero contarte cómo. Y quiero llevar a tu corazón respuestas a preguntas que yo en algún momento me hice. Yo no sé ustedes cómo son, pero yo, bueno, mi esposo lo sabe, yo soy una persona demasiado cuestionadora. Y yo puedo llegar a ser bastante difícil en sujeción. O sea, yo siento que recibí una crianza hermosa que me enseñó a cuestionar muchas cosas. Mis papás siempre me llevaban muchos libros, yo era amante de los libros y siento que muchas veces dentro de eso se desarrolló en mí y en mi carácter hacer preguntas, hacer muchas preguntas. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué sucede? Y si me pedían que hiciera algo, yo siempre estaba como con el cuestionamiento de ¿y por qué tengo que hacer esto? No siempre como un acto de rebeldía, sino porque para obedecer necesitaba entender el por qué. Y Dios conocía perfectamente eso de mí. Y las personas que están a mi lado también conocen perfectamente eso de mí. Pero el Señor hizo algo tan especial con esa parte de mi carácter, porque yo con Él en mi oración también muchas veces era así. Cuando mis papás, recuerdo, yo tenía 15 años, la primera vez que mi mamá la encerraron o la hospitalizaron en una clínica de reposo porque mi mamá estaba pasando por un proceso depresivo demasiado fuerte y siento que eso fue como un antes y un después de nuestra vida porque todo ese proceso de depresión generó en mi mamá una transformación tan impresionante que yo sentía que a los 15 años no estaba lista para vivir. Sentía que era una carga demasiado pesada porque mi padre estaba trabajando, mi hermano estaba también en la universidad y sentí que en ese momento de mi vida todo se pausó. De hecho, yo servía en la iglesia, pero por alguna razón que en ese momento tampoco entendía, me pusieron en disciplina. Hay muchos que de pronto no entienden ese concepto, pero los pastores me pidieron no servir más en el altar. En ese momento en que mi mamá estaba pasando por un fuertísimo momento de depresión, yo estaba con ella en la casa y yo no sabía cómo manejar esa situación porque justo quería entrar a estudiar en la universidad y los recursos en nuestra casa no daban, o lo hacía uno o lo hacía el otro, y yo porque quería estar también para mi mamá renuncié a muchas cosas en mi vida y lo dejé. Todo en mi vida se volvió un silencio completo a mis 15 años y empezaron a llegar un montón de procesos a través del proceso de mi madre. Créanme que tener a una persona con depresión en la casa a veces suena muy sencillo, pero mi mamá pasó por un momento donde no dormía y no durmió casi por 2 años. No dormía, no, ella no podía dormir. Y yo estaba al lado de ella como, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué es lo que quieres hacer con esto que nos está pasando en este momento? Obviamente el que una persona no pudiera dormir desencadena una ansiedad impresionante, desencadena un montón de actitudes opuestas, muy opuestas a lo que mi mamá era.
Y yo estaba en un momento como, ¿qué quieres hacer? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y recuerdo que en ese momento fui a la iglesia y alguien, una niña, no sé, ni siquiera recuerdo cuántos años tenía ella, pero me empezó a contar un testimonio. Y a mí se me hizo como un testimonio demasiado absurdo, porque ella me dijo, mira, le estaba pidiendo al Señor que me proveyera porque se estaba terminando el año. Le estaba pidiendo al Señor que me proveyera porque yo quería estrenar este 31. No teníamos dinero, pero mira lo que el Señor hizo, y me contó que alguien llegó y le dijo, ay, vamos a un centro comercial. Yo he sentido de parte del Señor darte esto que tú estás necesitando. El Señor me mostró que tú necesitabas esto. Ella me estaba contando que el Señor, que ella había estado orando porque quería estrenar el 31 y que el Señor había usado a alguien para darle todo lo que ella quería para ese 31 y como a su gusto. Y yo pensé, o sea, el Señor le está respondiendo a ella esta oración de, Señor, quiero ropa para estrenar el 31, pero no me está respondiendo mi oración, sabiendo todo lo que estamos pasando con nuestra familia. Y eso, esa conversación y ese testimonio, yo literalmente después de que estaba hablando con ella, yo quedé como, qué hueco, o sea, ¿qué es esto que ella me está contando? ¿Cómo el Señor puede conceder y responder una oración tan caprichosa? Pero esta necesidad por la que estamos pasando, que desencadenó demasiadas cosas en mi hogar, en mi familia, en mí, en mi carácter, en mi servicio, en la iglesia, o sea, todo se transformó en mi vida. Y yo le estaba pidiendo al Señor, Señor, por favor, cambia esta situación, porque nos está generando demasiado dolor. Nuestra familia estaba a punto de quebrantarse demasiado, de romperse, porque son situaciones muy difíciles. ¿Y tú no me estás respondiendo? Eso sucedió a mis 15 años. Y muchachos, créanme que desde ahí, todo en nuestra vida, y todo en mi vida, y todo en nuestra vida de casados, siempre ha sido estar rodeados de oraciones que a veces suenan muy caprichosas y que el Señor responde así, súper rápido. Y se los cuento desde mi corazón porque siempre nos pasa. Desde mis 15 años me pasa que siempre estoy rodeada de personas que me cuentan testimonios y me dicen, ay, el Señor me respondió esto, el Señor me respondió esto. Y el Señor cumple esos caprichos, y yo he tenido que hacer esta oración tantas veces de, Señor, ¿por qué respondes esto y por qué no respondes esto? Y la respuesta que el Señor me ha dado a por qué sí responde esto y por qué responde a esto, les voy a decir, no la entiendo. Es como que el Señor no tiene una respuesta específica para eso, o no existe una razón para eso. Pero el Señor se ha revelado otras cosas en mi vida que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Y es que muchas veces el Señor va a dejar de responder oraciones que haces porque quieres un beneficio para ti. El Señor muchas veces va a dejar de hacer cosas en ti o para ti. El Señor muchas veces va a dejar de darte cosas que tú quieres porque Él quiere hacer algo dentro de nosotros. Muchas veces Él va a dejar de responder oraciones a peticiones que tú quisieras que fueran así. Y claro, Él en su soberanía podría quitarte tu angustia y tu dolor con un chasquido. Claro que lo podría hacer. Él, en su autoridad como Dios, podría hacer tantas cosas de forma inmediata. Pero muchas veces esas cosas no suceden de forma inmediata porque el Señor quiere hacer algo en nosotros y en nuestro carácter, en nuestro corazón. Muchas veces nos encontramos, y yo me he encontrado muchas veces haciendo oración, Señor, respóndeme, Señor, levántame, Señor, haz esto para mí, y todo como que se centra en mí y se centra en mí. Y resulta que el Señor me ha dicho miles de veces, mira, yo no te voy a dar esto,
yo quiero hacer esto en ti. Yo no voy a darte esto a ti, yo voy a hacer esto dentro de ti. Así que si hay alguien en este momento que esté pasando por el momento más duro de su vida, este mensaje es una respuesta del Señor para ti. Y tal vez no sea la respuesta que deseas, porque, muchachos, no va a ser como la solución y una muestra del futuro, no es un mensaje de profecía y no es un mensaje de esos que a uno muchas veces le gusta escuchar, pero sí es un mensaje de consolación, de decirte, el Señor está en el asunto y el Señor sabe lo mucho que te importa, pero Él también quiere mostrarte lo mucho que le importas. No solo le importa esta situación, le importas tú. Y usa la situación muchas veces para transformarte a ti. Así que hoy es un mensaje de regocijémonos cada vez que seamos probados. Y no lo digo yo, como siempre se los digo, lo dice la palabra de el Señor. El Señor siempre va a estar mucho más interesado en hacer algo en ti que darte algo. El Señor siempre va a estar mucho más interesado en transformarte a ti que en transformar tu circunstancia. Muchas veces nosotros estamos muy interesados en lo temporal. Digamos, por ejemplo, yo podría pensar el beneficio que Dios le dio a esta chica que quería ropa el 31. Es un beneficio temporal. Pero el beneficio que mi familia y yo obtuvimos a través de ese dolor y de ese quebrantamiento que vivimos fue y ha sido y será eterno. Así que cuando el Señor muchas veces no cambia tu circunstancia de forma inmediata, es porque Él quiere generar en ti una transformación eterna de virtudes eternas. Es porque Él quiere usarte a ti para cosas mucho más profundas. Y sabes, a veces a uno le cuesta reconciliarse con eso. A veces a uno le cuesta entender eso, de que tendremos que ser procesados para que el Señor realmente pueda hacer en nosotros lo que Él quiere hacer y hacer en nosotros, usarnos para su gloria. Y saben, muchas veces nosotros queremos estar concentrados completamente en la circunstancia del momento y así somos nosotros. O sea, yo creo que no es algo por lo que tengamos que juzgarnos, así somos. Uno quiere el beneficio ya, también porque nos tocó vivir en una generación en la que todo es ya, todo es demasiado inmediato. Pero el Señor con nosotros, con sus hijos, jamás querrá que nosotros nos moldeemos a este mundo. De hecho, la palabra del Señor siempre nos está haciendo invitación: hey, renuévate. ¿Por qué estás pensando así? Mira, mis pensamientos son estos. Yo no estoy pensando en el ahora, yo estoy pensando en lo que quiero hacer en ti. Así que hoy quiero invitarte a que empieces a abrir tu mente a lo que el Señor quiere hacer en ti. Porque cuando en tu momento más difícil le permites a Dios obrar, Él va a desarrollar en ti virtudes preciosas. No sé si ustedes han visto o han estado al lado de personas que han pasado por quebrantamientos demasiado fuertes. Esta semana vinieron a visitarnos unos amigos que han pasado por un proceso de cáncer y Dios mío, me encanta estar con esas personas porque puedo entender lo que el Señor dice en su palabra cuando dice: es mejor estar en la casa del luto, porque cuando estás en la casa del luto aprendes todo acerca de la vida. Y cada vez que hablo con personas que han sido fuertemente quebrantadas, puedo ver tanta belleza en su corazón, tanta belleza en su carácter, tanta belleza en cómo hablan de Jesús, en cómo viven el Evangelio. Yo digo: Señor, qué hermoso lo que tú haces a través del quebrantamiento. Y eso hablando en aspectos terrenales, pero imagínate cómo el cielo sonreirá cada vez que una persona decide abrir su corazón al quebrantamiento, decir: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, haz de mí lo que tú quieras, Señor, aquí estoy, haz conmigo y con mi vida lo que tú
quieras hacer, transfórmame como tú quieras transformarme, llévame a donde tú quieras llevarme. Pero cada vez que uno dice esto, paga un precio impresionante. Así que si estás siendo quebrantado, quiero que levantes tu rostro y digas: Señor, gracias, porque esto que estás haciendo conmigo no es más que una muestra de amor, de misericordia, pero sobre todo de un propósito eterno. Quiero que eso se quede en tu mente en este momento. Si estás siendo quebrantado, da gracias a Dios. Levanta tus manos, tu cabeza, pon tu frente en alto y di: Señor, gracias, porque sé que a través de esto que estás haciendo conmigo está siendo glorificado tu nombre. Hay algo que me llama mucho, y es que si el Señor nos diera un ya y nos respondiera ya a cada oración que le hacemos, el Señor sabe que si responde eso de forma inmediata, te está quitando la oportunidad de pasar por el fuego. El Señor claramente podría librarte ya y quitarte ese peso que tienes en tu vida ya, pero te estaría arrebatando la oportunidad de pasar por el valle de la aflicción. Te estaría robando la oportunidad de pasar por el fuego. Te estaría quitando la oportunidad de ser probado y aprobado. Si el Señor quitara tu quebrantamiento ya, Él te estaría quitando la oportunidad de mostrar al cielo quién tú realmente eres. Y saben, hace poco tuvimos una conversación en lo que, me encantó, y estábamos hablando de actitudes que hacen que el cielo aplauda, de cosas que el Señor pone en nuestro corazón a hacer. Y yo me imagino al Señor diciendo: qué orgullo siento de mi hijo, qué orgullo siento, como lo hizo con Job. El Señor se sentía orgulloso de lo que Job era y estaba tan seguro de que Job resistiría a un quebrantamiento porque sabía quién era Job. Y yo siento mucho orgullo, amor, siento demasiada alegría cuando veo que alguien entra por un proceso difícil, porque entiendo lo que el Señor quiere hacer, porque también lo he vivido, porque también he sido quebrantada, porque también he sido procesada. Y siento que ha sido así desde tan pequeña. Siento que el Señor en cada momento de mi vida me ha procesado en edades en las que yo le he dicho: Señor, yo no estaba lista para esto. Desde muy pequeña el Señor me hizo pasar por cosas que generaron en mí tanto dolor, tanto dolor. Hay testimonios en mi vida que todavía no me siento con la valentía de contar porque me generaron heridas demasiado profundas. Pero siento que si no hubiera pasado por ese quebrantamiento y por ese dolor, hay virtudes en mi corazón que no estarían, porque no conocería el dolor, no conocería lo que es muchas veces la humillación, la vergüenza, no conocería lo que es estar en el suelo, y no podría entender a personas que están en el suelo ahora. Así que hay virtudes que se desarrollan solo a través del dolor. Y quiero que en este momento inclines tu rostro donde sea que estés, y si lo puedes hacer, y di: gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada proceso por el que me has pasado, porque me estás haciendo como el oro. Y eso, muchachos, es la cosa más increíble que a un ser humano, que a un hijo de Dios le pueda suceder. No sé si ustedes muchas veces han notado, y hay una cosa muy importante en el quebrantamiento, y es la actitud en el quebrantamiento. Estaba leyendo un libro esta semana donde decía que Dios a todos nos pone a prueba, o a todos nos pasa por el proceso del fuego, y todos en algún momento de la vida hemos pasado por situaciones muy difíciles, todos. Pero la actitud que yo tomo dentro de ese proceso difícil es lo que hace que se convierta en quebrantamiento, ¿sí? Es decir, no la circunstancia es el quebrantamiento, tu actitud es el quebrantamiento. Entonces, por ejemplo, si yo estoy pasando por un momento difícil, pero tengo arrogancia en mi corazón, y todo lo que alguien quiere decirme es como: oh no, yo sé eso,
O estás orando y tú le dices, no, Señor, es que yo sé que todo obra para bien. O no, Señor, es que yo sé que tú haces esto, es que yo sé. Y Señor, ¿y por qué no haces esto? Y sigo con arrogancia en mi corazón. Este proceso y esta circunstancia no se van a volver quebrantamiento. Simplemente van a ser un momento difícil. ¿Ok? Así que si yo estoy dentro de una circunstancia y paso por una circunstancia, pero lo único que yo estoy haciendo es quejarme, y por qué a mí, y esto, mira, y mira esto, parte de lo que me sucedió a mí, y mira esto, y por qué yo sí, y por qué miren esto, y mira esta situación, y todo el tiempo estoy quejándome, esa circunstancia no va a ser quebrantamiento, va a ser un momento difícil. Y tú vas a llegar a 15, 20 años quejándote, siendo amargado. Y vemos personas, las vemos, todos sabemos, que nos encontramos a personas ya grandes, pero con un montón de amargura en su corazón, que se arrodillan y son súper consagrados, pero tienen un montón de arrogancia, queja, todo en el corazón, porque nunca abrieron el corazón a ser procesados. Les repito, circunstancias difíciles vivimos todos, pero procesamiento solo viven los que son hijos de Dios y los que tienen la capacidad de abrir el corazón a ese quebrantamiento. Así que si tú estás pasando por una circunstancia difícil, pero lo único que haces es un conformismo espiritual, o no, pues esto es lo que Dios quiso para mí, estoy bien, y llego a la iglesia y vamos a ver qué me dan, qué hay, qué pasa en el servicio hoy, y tengo a mi lado alguna persona pasando una situación difícil. Ay, es que esta es la vida que nos tocó, pues qué más le vamos a hacer. Cuando pasamos por un momento difícil y tenemos una actitud como esta, no hay quebrantamiento, no lo hay, no hay procesamiento. Está el momento difícil, pero tu corazón sigue siendo el mismo. A mí me marca mucho la arrogancia en una persona, porque cuando estamos en un momento difícil y todos somos como, sí, yo sé, y alguien te quiere dar palabras de consuelo, y no, yo sé, gracias, pero yo sé, y estamos orando y seguimos con esa actitud de arrogancia, tu corazón no se va a transformar, vas a llegar en 20 años y vas a seguir siendo la misma persona, y ya no vas a estar siendo procesado, vas a estar siendo todo el tiempo pasando por momentos difíciles, pero no a causa de lo que el Señor quiere hacer en ti, sino a causa de tu arrogancia, que son dos cosas que hay que como diferenciar. Una cosa es cuando el Señor te quiere procesar y tú abres el corazón a eso, pero otra cosa es cuando llega un momento difícil y me la paso en momentos difíciles por la arrogancia en mi corazón. Otra cosa es la ceguera espiritual. Si estás pasando un momento difícil, pero tu ceguera espiritual no te permite ver lo que el Señor quiere hacer. Estás pasando un momento difícil y no entras en oración. Estás pasando un momento difícil, pero tu vida sigue siendo la misma. Esto va a pasar. Mi ceguera espiritual jamás me va a permitir ver que el Señor quiere hacer algo en mí. Que el Señor está haciendo esto porque tengo cosas en mi corazón que solo Él sabe. Que el Señor está haciendo esto porque tengo que hacer morir algo en mi corazón. Y qué bonita la oportunidad que Dios me está dando de morir a esto. Entonces pídele al Señor que abra tus ojos para que puedas ver lo que Él quiere hacer en ti a través de este momento difícil. Y cuando Él abre tus ojos y te dice, ¿sabes qué? Tienes orgullo. Entonces ya no es solo un momento difícil, es el proceso que el Señor quiere hacer contigo. Ya no solo es un momento difícil, es quebrantamiento. Y cuando es quebrantamiento, wow, estamos siendo productores de perlas. Y ya quiero entrar a ese tema, porque de verdad que no quiero que subestimemos el poder que hay cuando el Señor quiere hacer algo en ti a través de los momentos difíciles. Algunas de las cosas que estamos viviendo en este momento y que son las más difíciles serán las cosas más gloriosas que sucederán en tu vida. Hay una parábola en la Biblia de las perlas preciosas,
Y cuando yo leía esta parábola, la historia o la parábola cuenta que era un hombre que iba por todo el mundo buscando perlas. Era un buscador de perlas. Le encantaba ver una perla y conocer su historia. Lo cuenta la parábola, y cuando él cuenta en la Biblia que él vio una perla demasiado preciosa y fue a vender todo lo que tenía, posiblemente algunas perlas que yo tenía también, porque era un coleccionista. Se fue a vender todo lo que tenía porque vio esa perla y quería entregarlo absolutamente todo por tener esa perla en sus manos. Y yo estaba leyendo todo esto y como el contexto y todos le damos como diferentes aplicaciones, depende de lo que el Señor nos habla. Pero cuando uno se va a ver el proceso de las perlas, la perla no es un mineral, la perla se produce de una forma muy natural. La perla está dentro de un animal que está en el fondo del mar, y la perla se crea dentro de una ostra. Y me llamaba tanto la atención conocer el proceso de cómo se genera una perla dentro de la ostra. Y esta historia del proceso de la creación de las perlas, yo la conocí hace como 4 años, que estábamos en San Francisco, y San Francisco, pues toda la parte como del puerto, hay muchos puertos, es un lugar hermoso, y estando en ese puerto, pues tú entras a las tiendas, y la mayoría de tiendas vende perlas, y hay perlas de todos los precios, y hay perlas de todos los tamaños. Y empecé yo a leer porque cuentan la historia de cómo se crea una perla, y se me hizo tan maravilloso, porque lo que crea la perla es el proceso del dolor, porque está la ostra con la necesidad de comer, y al momento de comer se filtra demasiada suciedad, se filtra tierra, se filtra arena, se filtran gusanos, y esto genera en la ostra una herida, y esa herida genera, por supuesto, demasiado dolor en la ostra. Pero lo más hermoso del proceso es que cuando está la ostra pasando por todo este momento de dolor, su cuerpo naturalmente empieza a crear nácar, y el nácar es lo que hace que esa herida empiece a cicatrizar. Así que el nácar empieza a formar capa tras capa tras capa, y va creando milagrosamente una perla. Y lo que hace que la perla sea más costosa o más pequeña, o el tamaño, es el tamaño de la herida, pero es también el tiempo de la herida. Y esto a mí me llevó de inmediato a pensar en el Señor y en esta parábola de la perla preciosa. Como este buscador de perlas, a mí el Señor me habló como el Señor mismo buscando perlas, como el Señor mismo entendiendo el valor que hay en esa perla preciosa. Dice la palabra que era una perla de un tamaño hermoso y de un valor hermoso. Entonces, cuando uno piensa en esa perla gigante, hermosa, inevitablemente cuando conoces la historia de cómo se crean las perlas, te lleva a pensar cuánto dolor tuvo que vivir la ostra que generó esa perla que ese recolector y que ese coleccionista de perlas estaba buscando. Y si podríamos decir que ese reclutador de perlas es el Señor. Él entiende por qué es coleccionista, son expertos. Cuentan en las tiendas de perlas que un experto en perlas, con solo ver una perla, sabe cuánto tiempo estuvo esta ostra pasando por un momento de dolor. Un experto en perlas, solo con ver la ostra, la perla, entiende el tamaño de la herida.
Un experto en perlas lo entiende absolutamente todo. Y si este experto y este coleccionista es el Señor y está dispuesto a entregarlo todo y a vender todo solo porque quiere esa perla preciosa, esto me llevó a mí, Dios mío, ¿cuánto valor le das tú como Señor, como Rey, siendo el dueño de todo? ¿Cuánto valor le das tú a mi proceso de dolor? Y sabes, qué bueno que en este momento puedas entender de parte del Señor que ese dolor que estás viviendo es tu perla preciosa. Que ese dolor que estás viviendo está desarrollando en ti el más valioso tesoro. Que ese dolor que estás viviendo es lo que el Señor busca muchas veces en ti. No el dolor, porque Él no es un Dios cruel, pero sí que busca que en ti se desarrolle y se cree a través del dolor lo que Él busca que tú seas. Y esto muchas veces puede llevarnos a pensar, Dios, pero qué clase de Dios eres, pero también porque no pensamos en, wow, gracias Dios, porque de verdad que si yo no hubiera pasado por este momento de aflicción en mi vida, el día de hoy no entendería para nada a una persona que también viva el quebrantamiento. Gracias Señor, porque estás creando en mí a través de ese dolor un montón de virtudes, de perlas preciosas que adornan, que son belleza, pero no solamente aquí, sino eternal, celestial. Y el proceso de la creación de una perla siempre va a traer y siempre va a venir acompañado de demasiado dolor, demasiado dolor. Y muchas veces estos procesos no van a durar 15 días, muchachos. No van a durar 20 días. Puede que estos procesos duren años, años. Pero lo que el Señor va a hacer en ti a través de ese dolor y a través de ese tiempo va a ser precioso para su gloria. Y va a ser hermoso para ti también, porque vas a sentir, wow, qué hermoso poderle entregar al Maestro esta perla que generé a través de dolor, a través de sufrimiento, pero que va a traer frutos también, porque realmente el sentido de la vida cristiana jamás va a ser simplemente estar, adornar y ya. El sentido de la vida cristiana siempre va a ser poder impartir de lo que el Señor nos ha dado. Pero si no eres procesado, jamás vas a poder impartir este evangelio de forma real. Si no eres procesado, jamás vas a sentir en tu corazón la necesidad de hablar de este evangelio. Si no eres procesado, jamás vas a sentir en tu corazón dolor, genuino dolor por las personas que también están sufriendo. Si no eres procesado, hay muchas cosas que no vas a entender. No vas a entender. Así que hoy quiero decirte que absolutamente cada cicatriz y cada dolor que pasa en tu vida trae consigo un grandísimo peso de gloria. Esta parábola de las perlas preciosas yo jamás la hubiera podido entender la primera vez que la leí como un mensaje de consolación. Jamás hubiera podido entender que en realidad parte de lo que el Señor quería hacernos entender era, hey, esta perla preciosa no se creó a través de simplemente un mineral que buscas y ya. Se generó de una forma natural y real a través del dolor. Así que quiero dejarte esto en el corazón. Tu dolor tiene mucho sentido. Tu sufrimiento tiene mucho sentido. Posiblemente has estado horas llorando, sufriendo, pero quiero decirte, tu dolor tiene sentido. Y quiero que en este momento ya deje de tener sentido solo en la mente de Dios y también empiece a tener sentido en tu mente. Que este dolor que estás viviendo no tenga sentido solamente para el futuro y porque sabes que viene algo grandioso, sino que entiendas en tu corazón que el Señor quiere hacer algo grandioso en ti. Estás llorando, estás sufriendo, llevas años esperando, llevas años preguntándote cuándo va a suceder esto que estoy esperando de Dios, pero tienes fidelidad en tu corazón a Dios, tienes amor en tu corazón por el Señor
Y en este momento en que estás experimentando tanto dolor, quiero decirte, el Señor te está diciendo, tu dolor tiene mucho sentido. La forma en la que afrontas estos dolores, este proceso en tu vida, desarrolla en tu corazón una perla preciosa que embellece tu vida, el Evangelio y también la vida de los demás. Esta perla es el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu carácter. Hay cosas que solo van a ser formadas en el dolor. Hay belleza, hay virtudes que solo son formadas en el dolor. Tu dolor tiene mucho sentido. Miren, nuestro corazón es muy delicado. O sea, yo sé que hay muchas cosas que nos lastiman. Hay demasiadas cosas que nos hacen entrar en fragilidad y el Señor lo sabe. Y yo creo que el Señor, como Dios, usa todo esto porque Él sabe lo quebrantado y lo sentido que puede llegar a ser nuestro corazón, lo delicado que puede llegar a ser nuestro corazón. Pero qué bueno que desde eso que Él sabe que somos nosotros, incluso de lo que nosotros sabemos que somos, de que muchas cosas nos duelen, podamos empezar a creer, a entender y a aceptar que el Señor está haciendo algo grandioso en ti. Quita las barreras que hay en tu corazón, quita el orgullo que puede haber en tu corazón y empieza a abrir tu mente, abrir tu corazón a ese quebrantamiento. Empieza a abrir tu vida a aceptar lo que el Señor está haciendo en ti a través de este dolor y de este sufrimiento. Por eso este live se llama Productores de Perlas, porque qué bueno que podamos vivir una vida en la que seamos productores de perlas, en la que todo el tiempo estemos fabricando perlas. Y recuerden que la perla no solo se causa o se crea porque aceptamos la circunstancia. La perla se crea cuando entendemos lo que Dios quiere hacer y quitamos las barreras. Entonces, si hay alguien en este momento que está cuestionando todo, que está como, ¿por qué responde estas oraciones y por qué no me está respondiendo a mí? Quiero decirte, el Señor está haciendo algo grandioso en ti. No quiere darte la respuesta ya, pero está haciendo algo increíble en ti. No quiere hacer algo para ti, quiere hacer algo en ti. Yo quiero vivir una vida de la que el Señor se pueda sentir muy, muy orgulloso. Y quiero desarrollar virtudes que el Señor pueda aplaudir. Y quiero servirle de una forma íntegra. Y quiero que cuando Él me vea servirle, Él pueda saber que lo estoy haciendo con mi corazón quebrantado, con dolor, pero con sinceridad. Y la mejor forma en la que, o las formas más inspiradoras para mí, cuando veo a una persona servir, es el quebrantamiento, porque entiendo lo que se siente, pero cuando veo a alguien que ha pasado por momentos difíciles servir, eso es algo que sí o sí te transforma demasiado. No es lo mismo ver a una persona que nunca ha sido quebrantada servir y que está hablando desde su comodidad y desde su vida perfecta, a escuchar a alguien que ha pasado por situaciones demasiado fuertes y aún así dice, Dios es bueno. Y esta semana he estado pensando mucho en eso, o sea, si el Señor mirara mis redes sociales, ¿qué pensaría de mis redes sociales? Esto es como algo que he estado pensando, no es algo como que todavía tenga como una verdad en mi vida, pero yo creo que a veces Instagram es como una herramienta que puede llegar a ser muy mala, porque hay personas que siempre nos escriben y nos dicen, wow, qué linda su vida, qué lindo esto, qué lindo aquello, qué bueno que ustedes están viviendo así allá y qué bueno esto. Y en realidad yo lo he estado hablando con el Señor, con mi esposo también, de decir, sabes, a veces me canso mucho de que la gente crea que tenemos una vida perfecta, porque en realidad cero que lo es. Y yo
no quiero que mis redes sociales sean como un foco de perfección, donde siempre hay una foto hermosa y donde siempre hay una familia hermosa. Yo quisiera que cuando las personas vieran, pudieran ver como lo que pasa en realidad. Tampoco se puede hacer eso, porque nadie va a estar en redes sociales diciendo, ay, mira lo que me pasó, sí. Pero tampoco quiero dar una imagen de vida perfecta porque no tiene ningún sentido. Y el Señor me ha estado diciendo, qué bueno que hables de mí de esta forma, y por eso hago estos devocionales, porque la realidad es esta. La realidad de lo que vivimos es duro. Los momentos por los que pasamos son súper difíciles. Mi esposo y yo llevamos todo un año viviendo situaciones demasiado difíciles que no hemos podido compartir con nadie, a veces ni con nuestra familia, porque no queremos angustiar a nadie, pero este año ha sido demasiado difícil. Y algo que el Señor me ha enseñado es, dame gracias. Y ustedes saben que les he puesto historias de todo lo que agradezco al Señor. De hecho, hoy, antes de... Estaba aquí, no fue ayer, en mi clase, y escribí esto, porque todo el tiempo siento la necesidad de estar dando gracias. Mi vida podría estar mejor en ese momento, claro. Hay situaciones que yo quisiera quitar de mi vida ya, claro. Estamos pasando momentos muy duros, hemos vivido cosas demasiado difíciles, pero aprender a dar gracias al Señor por eso, porque sé que cuando esas cosas pasan es porque el Señor algo grandioso quiere hacer. Pero yo no quiero regocijarme solo de lo que Él va a hacer. Quiero aprender a regocijarme en lo que está haciendo, aunque me duela. No quiero vivir una vida en la que me sienta feliz en el quebrantamiento porque sé que en unos meses el Señor me va a tener en alto. No quiero pensar en eso. Quiero pensar en que me siento feliz por el quebrantamiento, porque el Señor está transformando mi carácter, porque tengo que morir a cosas que no tienen que estar en mi vida, porque a veces soy orgullosa, porque a veces soy insegura, porque a veces hago cosas que al Señor no le agradan, y porque quiero hablar más de Jesús con todo lo que hago. Así que siéntete feliz y da gracias a Dios por lo que estás viviendo en este momento. Y no hay ningún problema, muchachos, en hablar de tus quebrantamientos. Habla con personas que entiendan lo que es tu quebranto. Yo sé que no admiraríamos tanto a David si David no hubiera pasado por el proceso de tener que esconderse porque lo iban a matar. Si David solamente hubiera sido el rey y ya, nunca lo admiraríamos tanto como lo admiramos porque fue el rey que estuvo muchos años en un escondite porque su vida estaba en peligro. No admiraríamos tanto a Pablo si Pablo no tuviese ese aguijón en la carne, el que muchas veces dijo, hey Señor, quítame esto, por favor, quítame este quebranto porque ya no puedo más. Yo no admiraría tanto a Pablo si Pablo solo fuera el que todos conocemos y el que predicó el evangelio, el que extendió el evangelio, el Pablo de los éxitos. No lo admiraría tanto si no hubiera pasado por el Pablo del quebrantamiento, del que oraba por personas y eran sanadas, pero Dios no lo sanaba a él. Y por eso este pasaje de, hey, bástate en mi gracia, esto era para Pablo, porque mi poder se perfecciona es en tu debilidad. Hey, sí, Dios, yo te estoy usando para que ayudes a muchos, y muchas veces, aunque sean sanos porque yo te uso, tú no vas a ser sano. Pero quiero usar ese quebrantamiento y quiero perfeccionarme en esa parte de ti. Así que yo de verdad estaba pensando en cada personaje de la Biblia al que admiramos. Piensa en cada héroe bíblico al que admiras y te vas a dar cuenta de su quebrantamiento. Admiramos a José, pero no solo admiramos a José porque Dios le dio sabiduría para administrar los bienes de este pueblo. Admiramos a José porque logró eso, habiendo pasado por traición, habiendo pasado por cárcel, habiendo pasado por soledad. Yo no admiraría tanto a José si solo fuera un gobernador súper exitoso, no lo podría admirar igual,
porque su quebrantamiento es lo que me hace hablar de él, su quebrantamiento. Así que siéntete orgulloso de cada momento del quebrantamiento. Moisés, cuando pensamos en Moisés, no admiraríamos tanto a Moisés si solo hubiera sido el que liberó al pueblo de Israel y que no pasaron por nada para poder liberar a ese pueblo. No sería la misma historia. No sería la misma historia de Moisés si no hubiera pasado por esos 40 años de desierto. Y aún así, miren que Dios lo que hizo con Moisés fue demasiado profundo y demasiado personal. Hubo promesas que Moisés no pudo ver cumplidas, pero que Dios hizo y lo usó a él, pero él no las pudo vivir. Así que lo que Dios hizo con Moisés es demasiado grande. Moisés era un hombre arrogante. Moisés también fue un asesino. Moisés era impulsivo. Y cómo Dios transformó todo eso solo a través del desierto, para después ser el hombre al que Dios le revelaba cosas tan increíbles. Entonces, ese proceso de quebrantamiento es el proceso que también hará en ti la virtud y desarrollará en ti las virtudes que el Señor quiere que desarrolles. Siéntete feliz en estos momentos de tu vida. Agradece al Señor desde lo más profundo de tu corazón. Si has sido una persona que has estado en tu dolor esperando respuestas por muchos años, teniendo un montón de oraciones que no han sido contestadas, siente y aprende a dar gracias al Señor por cada momento en el que Él ha guardado silencio. Recuerda, cada vez que Él guarda silencio es porque no quiere hacer algo para ti, sino que quiere hacer algo en ti. Si eres la persona que está esperando hace mucho tiempo un milagro del Señor, da gracias por eso. Abre tu corazón al quebrantamiento. Di, Señor, ¿qué quieres que cambie? Hay virtudes que se van a desarrollar en ti en este momento de espera. Si en este momento eres una de las personas que está siendo probada en su salud, en su matrimonio. Hay muchos matrimonios pasando situaciones difíciles en este momento y me rompe el corazón, pero la actitud que tengamos en estos momentos va a determinar en lo que se convierta esta circunstancia difícil. Abran sus corazones a lo que el Señor quiere hacer, que los quebrante, que los rompa. Va a doler, claro que va a doler, pero al final de todo vas a tener una perla para entregarle al Maestro. Va a doler, claro que va a doler, claro que me va a humillar, claro que va a hacer de mí de una persona demasiado vulnerable, claro que muchas veces me verán sufrir, claro que muchas veces no seré lo que me gusta hacer, pero el Señor se va a glorificar en eso y tu delicado corazón va a procesar una perla que glorifique al Señor. Así que para quien está esperando una respuesta, para quien está pasando por momentos de divorcio, de dolor, de cáncer, de ansiedad, de depresión, para todas estas personas es este mensaje. Hay cosas que el Señor no te va a quitar, no te las va a quitar, pero el Señor va a hacer un milagro dentro de ti para que después pueda ser usado. Pero recuerda, no vivas tu quebrantamiento pensando en cómo vas a ser usado en el futuro. Usa y vive tu quebrantamiento aceptando lo que el Señor quiere hacer dentro de ti. Les abrazo, les amo en el Señor, cuídense mucho y quiero orar por alguien que esté siendo quebrantado en este momento, que pase por momentos de soledad, de dolor, de llorar, de sufrir, de vivir una vida que sienten que no era lo que esperaban. Y yo sé que el Señor está haciendo algo grande en tu vida y todo depende mucho de la actitud con la que recibas este quebrantamiento. Vivamos una vida en la que la validación de Jesús sea lo más importante. Que cada vez que sirvas al Señor lo hagas con tu corazón y Él te apruebe y podamos ser personas de las que el cielo pueda sonreír y decir, mira mi hijo,
Me siento orgulloso de mi hijo y ese es el estilo de vida que todos como hijos de Dios deberíamos empezar a vivir. Quiero orar por alguien en este momento y pedir al Señor que consuele nuestros corazones y nos dé la fuerza para soportar y entender, y también el contentamiento suficiente para tener la fuerza de agradecer. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que hablaste a nuestra vida. Gracias por cada persona que estuvo en este live. Gracias por cada proceso que estás haciendo en cada persona que está pasando por un momento de dolor, de angustia, de incertidumbre y quizá de desesperación. Señor, muéstrales cómo tú estás produciendo en nosotros un peso de gloria del que en unos años vamos a ser beneficiados. Pero también enséñanos a mirar nuestra vida y nuestro proceso como una oportunidad de desarrollar en nosotros tu carácter, tu pensamiento, tu amor, para que cada vez miremos el mundo más como tú lo ves. Gracias, Señor. Gracias, muchachos. Gracias por haber estado aquí. Oro por ustedes. Gracias de verdad por sus mensajes, porque créanme que sus mensajes o cada conversación que puedo tener con personas que están pasando por momentos difíciles, el Señor me habla mucho siempre a través de ustedes. Así que lo agradezco. Muchas bendiciones para todos los que estuvieron. Que el Señor nos guarde y nos ayude a todos. Muchos abrazos.